Buenos días. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Stephanie, me apareció Stephanie. ¿Qué se me pierde usted, muchachita? ¿Cómo dice? Que se me pierde usted, le digo que apareció. Ah, sí, no me conocía. No acuerdo. Son como del mismo corte de ella. No, está como si sí, Mike, aquí no tenía wifi. Era. Bueno, wifi. En la casa del Pujaví me tuve que conectar. Según ella no me... Bueno. Ok, jóvenes, voy a explicar el último tema con respecto a la unidad de la luz y después entramos a una nueva unidad, que sería la unidad 4, con respecto a lo que es la electricidad. Ya más o menos ustedes anteriormente habíamos visto algunos temas de la electricidad en el segundo parcial, no, perdón, en el segundo parcial del primer semestre, pues hoy vamos a terminar de completar esa unidad de la electricidad también. Entonces vamos a ver el último tema sobre lo que es la luz y la luz ondulatoria. Y ya después vamos a realizar unos ciertos ejercicios y entraríamos a la siguiente unidad. Ok, jóvenes, el tema que vamos a ver hoy son dos temas. Uno de ellos es el índice de refracción y los aspectos ondulatorios que nosotros ya lo habíamos visto anteriormente y habíamos hecho unos ejercicios. Pues a partir de lo que es el índice de refracción y el aspecto ondulatorio, va a ser o va a manifestar esa dirección de un rayo de luz. ¿Qué va a hacer ese rayo de luz? Que va a cambiar por el material donde pasa. Entonces el índice de refracción va a ser ese material por donde pasa el rayo de luz, ya sea por el aire, por el agua, por un vidrio transparente o incluso puede ser en cristales como el diamante, el cuarzo, entre otros materiales que se caracterizan como índice de refracción. A partir de eso, jóvenes, es importante que nosotros tengamos en cuenta las siguientes características. Una de ellas es que la longitud de onda siempre va a generar o siempre va a ser ese distinto material que puede cambiar cualquier material. Y para eso nosotros tenemos una nueva fórmula, que la velocidad de la luz va a ser igual a la longitud de la onda de la luz por la frecuencia. Eso nos implica que la F va a ser ese material de va a ser cualquier material en el vacío. Y la B nos va a decir que es la velocidad, o sea, esa rapidez de la luz
con la cual viaja en el vacío, pero va a ser menor. Y sabemos que ese, jóvenes, ese ya la conocemos nosotros, que es la onda del vacío en la luz. ¿Y cuál es el número, jóvenes, o cuál es el vacío de la luz? ¿Cuál es la cantidad del vacío de la luz? A ver, vamos. Vamos, ¿cuál es la cantidad de la velocidad de la luz? 3.0 por 10 a la menos 8. Correcto, 3.00 por 10 a la 8 positiva. Acuérdense, hay que corregir esa ahí. Es positivo 8, no es negativo. Es 3.00 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Excelente. Bien. Entonces, jóvenes, prácticamente nosotros estamos hablando que el aspecto ondulatorio de la luz se va a reflejar en lo siguiente, que puede haber una velocidad y que se puede calcular por medio de la longitud y la frecuencia, pero también tenemos otra fórmula, que esa misma frecuencia va a ser igual al y sub 0, y esa y sub 0 va a ser igual a la velocidad por la longitud. Y eso hace combinar la ecuación que nosotros ya conocemos, que el índice de refracción va a ser igual a la luz o la onda en el vacío de la luz entre la velocidad. Y para que nosotros obtengamos la longitud de onda de un material, pues sabemos que la longitud de onda va a ser igual a la longitud de onda en el vacío y sub 0 entre el índice de refracción. Bien. Ok, jóvenes, siempre vamos a tener en cuenta lo siguiente, que el índice de refracción cuando es mayor, entonces es que el índice de refracción de N, o sea, N2 va a ser mayor que el índice de refracción N1. En este caso, NB va a ser mayor que el índice de refracción NA. ¿Qué sucede aquí? Que la rapidez de la luz o la velocidad con la que está viajando esa luz va a disminuir. Entonces, la longitud de onda va a hacer que aumente el segundo material, y eso consiste que tan cual corta sea la segunda longitud. Y eso va a ser a partir de la rapidez de la onda. Esto tiene más que sentido intuitivamente si nosotros comprimimos esas dos longitudes, tanto como longitud 1 como una longitud 2, pero eso va a depender del material del medio, por ejemplo, del vidrio, del diamante, del cuarzo, de la madera, entre otros, e incluso el agua, el aire y el etanol. Entonces, a partir de eso, la intensidad de la luz o la intensidad del material va a disminuir qué tan corta puede ser la longitud de la luz, o qué tan corta o qué mayor frecuencia se puede notar la frecuencia o lo que es la amplitud de la luz. Y eso va a hacer que la longitud se pueda alargar o se pueda disminuir. ¿Qué tan largo queda el rayo de la luz en el material? ¿O qué tan corto queda el rayo de luz en el material o en el medio donde se está proyectando ese rayo? Entonces, a partir de eso, la rapidez siempre va a aumentar de acuerdo al material y de acuerdo a la longitud de onda. Bien,
La tablita ustedes ya la tienen en su cuadernito, que es el índice de refracción para la luz, tanto para la luz amarilla en el sodio. Tenemos lo que es en sólidos, tenemos en materiales y tenemos en los líquidos. Si ustedes se fijan en los sólidos tenemos el hielo, la furita, el poliestireno, sal de roca, cuarzo, diamante, entre otros. En los vidrios tenemos tanto como vidrio blanco, vidrio cristal ligero, mediano, denso y de lantano. En los líquidos tenemos metanol, agua, etanol, tetracloruro de carbono, agua ras, glicerina, benceno y disulfuro de carbono. Estos son los materiales o los medios en que se puede proyectar la longitud de onda. Y tenemos un tema nuevo que es con respecto a los materiales o instrumentos para poder medir lo que es el índice ondulatorio o lo que son los movimientos ondulatorios. Para ellos tenemos el espectro electromagnético. Este más que todo es un instrumento que se ayuda a poder ver los cuerpos de un sistema solar, qué tan lejos se encuentran cada uno de los sistemas solares con respecto a la luz que ellos emiten. Entonces, a partir de eso se empezó a estudiar en el siglo XX que fuera la naturaleza de estos individuos, cómo podría ser, cuál es el comportamiento, cuál es la distancia del Sol con la Tierra, cuál es la distancia de Marte con la Luna, y cómo esto se podía transferir mediante esas ondas. Entonces, a través de eso se creó este nuevo aparato que es el espectro electromagnético, que hace de una forma dual conocer prácticamente la naturaleza de los fotones que se pueden estar llamando en cada una de las distancias de estos planetas. Ashley, dígame. Profe, pero los planetas no pueden producir luz propia. ¿Cómo hacen para ver un planeta según por su luz? Si reciben luz es por el sol. Por el sol, pero acuérdese que también la luz de la luna. Entonces, ¿cómo es el trámite del el espectro electromagnético? Que ellos utilizan una luz amarilla para poder ver la distancia y poder ver cuál podía ser notoria esas ondas o esas partículas que puede estarse considerando a tanta distancia de cada uno de los planetas. Entonces, el espectro magnético tiene la función de regular lo que son colores dentro de lo que ellos utilizan. Entonces ellos por lo general, cuando quieren medir la distancia entre la Luna y la Tierra o cualquier otro planeta, es de acuerdo al color amarillo. Jóvenes tienen charlas de test. ¿Hay charlas de test, jóvenes? Sí. Sí, mi sí hay. Ok, es que hay intrusos, como dicen, no son mentiras. Bien, creo que les van a dar charlas. Sí, hoy es día de San Miguel. Sí. Buenos días, jóvenes. Buenos días, Buenos profesora. días, ¿Cómo está usted? profesora. Está dormido, Anthony, todavía. No, bebé, aquí estamos al 100 siempre. ¿Qué pasa? Muy bien. ¿A quién esperan? Esperamos a dos, a Abner y a Yancy. Ahorita les digo que conecten. Profe, ¿puede aceptar a Yancy, porfa? Tengo a Agner. Jensi todavía no me aparece. No, ahorita le digo. Ay.
Permítanos un momento, por favor, disculpe. No se preocupe, estas muchachas están alegres con que pierdan unos minutitos, creo. No, y le vamos a dar rápido la charla entonces para que recupere el tiempo ahí. Uy, yo miro unas hipotas ahí almorzando, profe, desayunando, fíjate. Stephanie. No, ¿qué es eso, profe? Ay, Mire, hombre, es que... con tal que me presten atención, no hay problema que desayunen. Y Sí, mire hombre. a Diana. Te atoró, Profe, Stephanie. le sale que está en otra reunión usted. ¿En dónde se metió Jensi A entonces? la suya. No, a lo mejor se metió a la de biología y no se metió a la de física. Espéreme, ahorita le mando otra vez el link a esta muchacha. Ahí. Es el link de física 4. Biología la tengo hasta las 12. A las 12 nos va a volver a ver entonces. Al Ay, hombre. Nada, profe, no le sale ahí. No, nada. Ah, pues empezamos nosotros entonces. Bueno, compartan pantalla ahí entonces. Ahorita. Le da la primera ahí, Agnes. Y así me sigue, mira. Sí, sí, mira. Ahí, ¿se mira bien? Sí, sí, sí. Agnes, empieza ahí. Dale. Historia de proclamación de independencia de Honduras. El 15 de septiembre de 1821 se reunieron en el Palacio de los Capitanes Generales de Guatemala personajes como Gabino Gainza, José Cecilio del Valle, Pedro Molina, José Santiago Mía, Mariano de Aycinena y Mariano de Beltranana, Mariano Calvez, Miguel Larreinaga y José Matías Delgado, quienes discutían la Ay. posibilidad de reclamar la independencia de los pueblos centroamericanos. La sesión del 15 de septiembre de 1821. 2 días antes del 15 de septiembre llegó a Guatemala un correo de Tuxtla, Comitán, así creo que se dice, Ciudad Real y Chiapas, en el que se enviaban copias de las actas por las cuales estos pueblos se unían al Plan de Iguala. El Plan de Iguala o de las tres garantías fue el plan que selló la independencia de México que habían empezado en 1810. En esos pliegos se incitaba a las demás provincias del reino a que se independizaran como ellos ya lo habían hecho. La junta se inició sin mayor retraso. El ambiente era tenso ante la importancia de lo que se habría de tratar y resolver. La reunión fue a puerta abierta en el Real Palacio. En Real Palacio. Estaban alrededor de 50 personas en salón, pero en la antesala y en el corredor se reunían cada vez más personas, lo mismo que en el patio, portales exteriores y en las plazas mismas. Primeros movimientos precursores de la independencia. En San Salvador, el 5 de noviembre de 1811, se desató un movimiento en contra de las autoridades coloniales, encabezado por el fray Matías Delgado el Gran. José Arque, el previstero, Nicolás Aguilar, y su hermano, el capitán general de ese entonces, José Bustamante y Guerra, al enterarse envió una comisión para apaciguar a los sublevados, lo cual logró fue, así como fracaso del primer intento de independencia.
Por cerca de 3 siglos, Honduras fue parte de la Capitanía General de Guatemala, por lo que su independencia giró alrededor de los acontecimientos pro-independentistas en las demás provincias. Luego de la ocupación de España por parte de los franceses, se produjeron en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 1811 y 1813, los primeros actos de insurrección en favor de la independencia de Centroamérica. En Honduras, los españoles recurrían a la perpetuidad en el poder con el propósito de ahogar la causa independentista. Bueno, eso es todo. Le vamos a presentar otra diapositiva que llama el tema es el chikungunya. ¿Qué es el chikungunya? El chikungunya es un virus que se transmite por los mismos mosquitos que transmiten el dengue y el zika. Es rara las ocasiones que la madre puede contagiar al recién nacido al momento del nacimiento. También es posible de propagación a través de sangre infectada. Se han producido brotes del chikungunya en África, Asia, Europa, los océanos Índico y Pacífico, el Caribe, América Central y el Sur. Síntomas del chikungunya. La mayoría de las personas que están infectadas tienen síntomas, los cuales pueden ser graves, suelen comenzar de 3 a 7 días después de la picadura de un mosquito infectado. Los síntomas más comunes son fiebre y dolor de las articulaciones. Otros síntomas pueden incluir dolor de cabeza, dolor muscular, hinchazón de las articulaciones y erupción eruptánea. Entonces, ahora voy a dar un ejemplo. Si usted tiene sucia la pila, entonces lo que hay que hacer es lavarla. Los pasos para lavar una pila son lavarla con cloro, con ace, ponerse guantes, porque nunca se sabe si le puede picar un zancudo, porque si la pila está sucia, los zancudos ponen larvas y huevos ahí. Bueno, lo dejo con mi compañero Abner. Prevención contra el chikungunya. La mejor manera de prevenir la infección por chikungunya es evitar las picaduras de mosquitos. Usa repelente de insectos, use ropa que le cubra los brazos, las piernas y los pies. Quédese en un lugar donde haya aire acondicionado o use mosquiteros en las ventanas o puertas. Es importante usar bastante repelente porque si nos pica un zancudo de chikungunya es posible que podamos morir, dormir con mosquiteros y poner mallas en las ventanas. Bueno, fue todo. Muchas gracias. Bueno, gracias ahí por su atención, profesora y alumnas ahí. Bueno, jóvenes, de nada, cuídense y nos vemos más tarde. Bueno, no, más tarde no nos vemos, profesora. Ah, bueno, entonces así ya mejor. No me vayan a interrumpir otra clase entonces.
Ok, chicas, entonces vamos a seguir. Entonces, relativamente, el espectromagnetismo o magnético es saber o conocer cuál es la distancia de esos cuerpos de un sistema solar. A partir de lo que es el espectro electromagnetismo, es a partir de la luz visible. ¿Cómo detectan ellos la luz visible? Una, porque ellos hacen a través de los rayos gamma y los colores. Los colores de ondas que ellos utilizan para poder ver cuál es la longitud de estos sistemas solares es a través de un color amarillo o un color blanco. Así ellos emiten la luz o la longitud de onda para que se pueda transmitir la longitud. Entonces, la luz visible, ¿qué es lo que hace? Manifiesta lo que es lo siguiente. El radio, la longitud o la velocidad con la cual se está desplazando esa onda electromagnética hasta llegar a lo que es, por decirlo así, de Marte a Luna. ¿Cómo se estudia este mecanismo de onda? Pues es a través de estos rayos gamma que van midiendo la longitud de onda por radio. A través que van midiendo por radio, esto se vuelve una, ¿cómo les puedo decir? Se extiende el espectro electromagnético y empieza a expandirse desde cero. Y desde cero hasta el infinito. Entonces ellos van midiendo a partir de eso cuánto es la longitud de onda con la que se disparó ese rayo para medir los cuerpos solares. Entonces, a través de esos se encarga prácticamente de un análisis que se llama espectroscopía. ¿Qué es la espectroscopía? Pues es a través de ese mecanismo. ¿Cómo se formó o cuál fue la historia en sí de cómo se planteó este instrumento del espectro electromagnetismo? Pues a partir de lo que es la naturaleza, ha sido estudiada desde muchísimos años anteriores por científicos como Newton y Max Planck. Ellos eran prácticamente unos astrónomos que les gustaba lo que era la filosofía, pero también inculcaban bastante sobre la ciencia, o sea, conocer del universo. Ellos empezaron a ver notoriamente cuál era ese comportamiento de las estrellas, entre los sistemas, las nubosas, entre otros cuerpos que podíamos encontrar en el vacío. Entonces, a partir de eso, ellos empezaron a implementar o a interpretar diversas maneras. Ashley, dígame. Profe, y ellos también toman en cuenta porque según había leído que los rayos al entrar a la atmósfera se desvían y no entran de forma recta, sino que como cuando uno mete algo en el agua, que se mira como que va de otra forma o doblado. Ajá, correcto. Por eso es que formaron lo que es el espectro electromagnetismo y a través de la electroscopía. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente formaban ondas magnéticas, o sea, ondas ondulatorias de luz. Entonces, a partir de que se formaban esas ondas ondulatorias de luz, ya prácticamente no se dispersaban los rayos, sino que prácticamente tenían una línea recta con la cual podían establecer el estudio de lo que ellos estaban haciendo. Y por eso se interpretaban 4 funciones principales que ellos decían. Una, que podía estar compuesta por corpúlos que viajaban por el espacio en línea recta. Esa solo fue una teoría que se opuso Isaac Newton en 1670, pero vino este Juncker, y lo que es un filósofo también japonés, y no me acuerdo el otro si era italiano, pero era John y Fresnel, que ellos decían que esas ondas eran similares a las del sonido, que requerían un medio de transporte, y ellos el medio de transporte que ellos utilizaron es a partir del éter. Eso se formó la teoría ondulatoria. Pero vino una tercera respuesta y vino lo que es Maxwell en 1860 y dijo que esas ondas electromagnéticas eran parte de las características de una onda de radios. Entonces, a través de eso empezaron a funcionar lo que es la teoría ondulatoria y la teoría electromagnética para que se formara una onda producida por la luz, y que esa onda ondulatoria iba a descifrar cuál era ese paquete de energía que se podía dispersar estos cuerpos en el vacío. Entonces ahí viene la teoría de lo que es Isaac Newton y la de Max Planck, que viene a fortalecer
que en 1994 ellos unifican esa teoría electromagnética. Eso es a partir de tanto los cuerpos, cargas positivas, cargas negativas, y cómo se podía hacer proveniente esos fotones que son los que atraen estos tipos de cargas para poder demostrar la doble naturaleza de la luz. Y eso es lo que vamos a ver nosotros más adelante con el cuarta unidad de física 4 con respecto a la electricidad. ¿Cómo era ese desplazamiento que ellos hacían a través de esos fotones y a través de esas cargas en el vacío? Entonces, a partir de eso, empezaron nuevo estudio y decían, bueno, ya tenemos lo que es la electroscopía y lo que es el espectromagnetismo. Pero ¿cómo se daban esas radiaciones electromagnéticas para poder medir la longitud de estos cuerpos del sistema solar en el vacío? Pues eso se generó a través de cargas eléctricas, tanto como positivas y negativas. Empezaron a producirse campos eléctricos y esas cargas hacían un movimiento produciéndose campos eléctricos y magnéticos. Ellos lo que ejercían era un cambio cíclico, pero a partir de ese cambio cíclico, ellos atraían la radiación. ¿Y cómo atraían la radiación? A través de movimientos oscilatorios. Entonces, a partir de eso, ellos prácticamente como que transportaban toda esa energía y hacían que se moviera la velocidad de la luz para que tuviera sentido en un tipo de radiación magnética, pero que este tipo de radiación magnética iba a ser perpendicular a un campo eléctrico. Entonces, a partir de eso se generan lo que son cambios cíclicos de que se pueden estar produciendo esas radiaciones electromagnéticas. A partir de eso, ¿cómo se estimuló esas ondas o esa radiación electromagnética? Pues nosotros ya lo conocemos, que lo estudiamos en el movimiento ondulatorio, jóvenes, que incluso es la longitud de la onda, la amplitud e incluso los valles y las crestas que estaban siendo un componente dentro de las ondas, tanto como hacia arriba como hacia abajo. Pero también hay algo muy importante, que dentro de lo que es la longitud de onda, también había un desplazamiento de longitud de la luz solar, entonces, o de la luz ultravioleta que ellos estaban ejerciendo en los rayos gamma. Entonces, a partir de eso se amplía estas unidades como un pico de distancia donde llegan a la base de la amplitud de estas radiaciones electromagnéticas y cómo pueden ser los cuadrantes de una medida semejante a esa distancia. Dentro de las radiaciones magnéticas solo se trabaja entre 10 a 9 metros máximo de longitud para poder ser la variación de cada una de las radiaciones electromagnéticas. Bien, y aquí era lo que le explicaba Ashley. La luz visible, por lo general en las ondas electromagnéticas, siempre se mantiene en lo siguiente. En el ojo humano está adaptado entre las longitudes de 400 nanómetros de longitud de ondas, pero muchas veces también amplían ese color violeta que nosotros podemos ver y el color rojo. Pero Maxwell en la ecuación de él lo que quería hacer es limitar esa luz visible, pero dentro de lo que es un cuerpo vacío. Entonces él implementó que el espectro electromagnético, esas ondas iban a originar continuamente. Entonces, a partir de que iba a empezar continuamente esos electrones, él dijo, bueno, tiene que tener cierta longitud, lo que son la observación de los nanómetros que nosotros los humanos podemos ver, que es el color rojo, y que también podemos tener una amplia variedad de un 70%, de un 700 nanómetros en rojo. ¿Qué él hizo? Que alargó esas ondas electromagnéticas, pero en vez de medirlas en metro, empezó a medirlas a kilómetros. Y ahí es donde él empieza a expandir el radio del espectro magnetismo para que se acorte la longitud de onda y se replique la billonésima de metros. Entonces, a partir de eso eran los rayos gamma. Dígame. Dígame, Ashley. Ashley, dígame.
Ashley, ¿me escucha, Ashley? Ashley, ¿me escucha? Ok, vamos a continuar. Tal vez se le fue la señal del internet a Ashley. Bien, dentro de ellos tenemos la luz visible, que esto fue por Isaac Newton. En descomponer, vamos a ver aquí. Ok, jóvenes, aquí por lo general la luz visible era por Isaac Newton. Él trascendía una luz blanca descontinua para la combinación de esas ondas semejantes. Él pronominaba que la radiación visible estaba entre 384 por 10 a la 12 nanómetros, pero también podía obtener una amplitud mayor de 769 por 10 a la 12 Hz. Esto era debido a la frecuencia de la luz visible que se podía estar tomando como una longitud larga. Y eso persiste que esa luz roja sea la más alta frecuencia que una longitud corta que aparece en lo que son la luz o el color violeta. A partir de eso también tenemos los rayos infrarrojos que se deben a través del astrónomo William Röscher, que él por lo general estudió las bandas infrarrojas. Esto se debía a que te podía tener dentro de lo que es la radiación infrarroja, se localizaba el espectro entre 3 por 10 a la 11 Hz, o sea que prácticamente era bastante pequeño, pero se podía aproximar a una longitud larga entre 4 por 10 a la 14 Hz. Entonces él por lo general mantenía la banda infrarroja a una distancia de la luz visible y eso se manifestaba a cierta temperatura de un cero absoluto y esa temperatura que la manejaban era a grados Kelvin. Entonces a partir de eso viene siendo directamente relacionada a la temperatura con los objetos. Viene lo que es los rayos del microondas, jóvenes. Los microondas por lo general se encuentran entre 109 rayos ultravioletas o luz visible y se encuentra entre 30 centímetros a 1 milímetro. Por lo general, jóvenes, cuando se calienta comida en los microondas, muchas veces se tapan la comida para que esos rayos ultravioletas o esa luz visible no caiga a la comida. Y también cuando se está calentando comida, esos rayos emitidos o esa luz notoria o rayo gamma que está tirando el microondas, muchas veces es bueno apartarse del microondas. ¿Por qué? Porque nos pueden caer esos rayos a nosotros o a nuestro cuerpo y aunque nosotros no los miremos, pueden ocasionar cáncer en lo que es nuestro organismo. Entonces, a partir de eso hay que tener bastante cuidado con el microondas porque contiene bastante radiación o bastante rayo gamma. Tenemos las ondas de los radios hechas por Redshift, que tienen entre un 109% de Hz, que es esa longitud de onda que está compuesta en kilómetros. E incluso ellos pueden medirse hasta 300, vamos a ver, 300 a 30 centímetros de largo, del cual puede estar propagando esa onda de radio. Y tenemos los rayos X que están propuestos por Wilhelm Röntgen, que inventó la máquina. Esta radiación electromagnética es la longitud de onda menor entre 10 nanómetros, pero también tiene una naturaleza muy conocida que se bautizó como X. A partir de eso tenemos la radiación ultravioleta, pues ya la dijimos que la radiación ultravioleta se distingue a través de la longitud de onda que se expande entre 10 a 400 nanómetros y eso es a partir de la luz corta, de la luz visible.
Y tenemos los rayos gamma, que se localizan en la parte del espectro, que tienen una longitud de onda más pequeña, entre 10 y 0.01 nanómetros. Tenemos las líneas espectrales, jóvenes, que el espectro es continuo, pero también tenemos un espectro de absorción y un espectro de emisión. Aquí lo que sucede que es que el espectro va a intervenir la luz, ya sea de un gas, de alguna estrella, o se pueden apreciar incluso hasta huecos en el vacío. Y eso va a ser a partir de esas líneas espectrales de absorción. Entonces, corresponden a cierta longitud absorbida por lo que son los átomos, pero también empieza a estudiar el material. Y ese material va a ser incandescente y esas moléculas de emisiones se van a caracterizar a través de los rayos. Y esos rayos se van a ir interviniendo a través de la luz violeta, roja, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo, pero que lo que va a hacer es que va a absorber esa radiación de las longitudes y esas características y se van a utilizar como una base en la astronomía. Y esa longitud se basa entre 21 centímetros con la molécula del hidrógeno. Y esto ha sido por hoy, o sea, las diapositivas de hoy, pero vamos a hacer otros ejercicios. ¿Preguntas con respecto al tema? ¿Preguntas con respecto al tema, jóvenes? Ok, vamos a hacer un ejercicio, jóvenes, porque nos hacen falta los ejercicios. A ver, ok. Ok, voy a copiar el ejercicio, ustedes lo van copiando en su cuaderno. Profe, hay que copiar eso. Sí, Ashley, hay que copiarlo. Miss, ahí donde dice un foco sumergido de una piscina. No es una. Un foco sumergido de una piscina. O sea que hay un foco sumergido en una piscina. Profe, Ujú. ¿qué tipo de Dígame. luz sería la de un láser? Porque la luz lo que hace es dispersarse, pero por ejemplo en un láser apunta exactamente donde uno lo... Es la de nanómetros, la de 769 nanómetros, es la luz roja visible. Incluso pueden ser verdes y azul, pero ya la longitud verde y azul, los nanómetros en las cuales se puede desplazar la luz o lo que es el rayo de luz de los láser, podía ser mucho más pequeña en la frecuencia que un rayo de luz o láser rojo. Entonces la que tiene mayor frecuencia de longitud es el láser o el color rojo.
Ok, jóvenes. Bien. Necesito que presten atención y después le voy a dar tiempo para copiar. Ok. Lo primero, jóvenes, que vamos a hacer, anteriormente vimos cómo sacar el índice de refracción. Utilizamos la fórmula de la velocidad y utilizamos la fórmula de la longitud de la luz en el vacío. Ahora bien, vamos a utilizar las fórmulas que nosotros tenemos en el libro ya copiadas con respecto al índice de refracción y reflexión. Acuérdense que eran dos fórmulas diferentes de la ecuación de Snell. Entonces, este ejercicio es referente a la ecuación o la ley de Snell. Nos dice que un cuerpo o un foco está sumergido dentro de lo que es una piscina. Está orientado de manera de que su luz incide con un ángulo de 40 grados. Tenemos el primer dato. Nos está diciendo que tiene un ángulo de 40 grados. O sea, tenemos un ángulo de 40 grados. Excelente. Bien. Con la superficie de agua, determine el ángulo de forma vertical, o sea que nos está diciendo que determinemos otro ángulo, o sea que este sería un ángulo 1, este sería ángulo 2, en el cual nosotros deseamos conocer, pero de manera vertical. Esa luz cuando sale de la piscina. Nos está diciendo que el índice de refracción, aquí corrijan que aquí es índice de refracción de la luz, en el agua es 1.33. Entonces me está dando N1, que es el índice de refracción del agua, de 1.33. Bien, para estos jóvenes yo vengo y voy a simular qué es lo que me está diciendo este ejercicio. Si ustedes se fijan, me está diciendo que dentro de lo que es un recipiente, o sea, lo que es la piscina, entra un rayo de luz y que incide a 40 grados. Entonces vengo yo, parto la piscina por 2 y tengo entendido que este rayo que está entrando a la piscina tiene 40 grados. Bien, a partir de eso, yo quiero saber cuál es el índice de incidencia si me está diciendo que el agua es de 1.33, pero yo deseo conocer este ángulo reflejado o refractado con respecto a la piscina. Bien. A partir de eso, nosotros tenemos una ecuación de Snell, jóvenes. La ecuación o la ley de Snell nos dice que el índice de refracción 1 va a ser igual a la multiplicación del seno del ángulo de 1. Y esto va a ser igual al índice de refracción N2 por el seno del ángulo de 2. Bien, a partir de eso nosotros podemos formular este ejercicio, pero lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es que esta parte de aquí, acuérdense que ese rayo que incide y esta es la parte refractada. A partir de eso nosotros tenemos que sacar el ángulo N1 que está haciendo el complementario con el ángulo que está incidiendo en la piscina. Para eso nosotros sabemos, jóvenes, que cada cuadrante tiene 90 grados. Entonces, vamos a sacar el ángulo 1 que corresponde a la incidencia de rayo y vamos a decir 90 menos 40, jóvenes, esto va a ser igual a ¿cuánto? 50. Va a ser a 50.
a 50 grados. Bien, encontramos el ángulo de 90 grados que está incidiendo, este rayo que entra incide en la superficie de la piscina. Entonces, restamos, sabemos que cada cuadrante tiene 90 grados, entonces 90 menos 40, encontramos el ángulo de N1 de 50 grados. Bien, a partir de eso nos está pidiendo encontrar el ángulo 2 que se está refractando en la piscina. Entonces, para ello, jóvenes, nosotros decimos que el índice de refracción 1 va a ser el índice del agua en la piscina, que sabemos que es 1.33. Cerramos paréntesis por el seno del ángulo de 50 grados. Esto va a ser igual a N2. ¿Quién es N2? Pues N2, jóvenes, va a corresponder al N2, que es el aire. ¿Por qué el aire? Porque el aire incide con el rayo que está sumergiéndose a la piscina. Entonces, a partir de eso, tenemos el índice de refracción del aire, que es 1. Colocamos 1 por la multiplicación del seno del ángulo. Bien, si ustedes se fijan, jóvenes, me están pidiendo el ángulo de 2. Entonces, en este caso, ¿qué sucedería con el seno del ángulo? Pasa a dividir al otro lado. Pero como es seno del ángulo, si pasa a dividir, ¿pasaría qué? A multiplicar. Sería lo inverso. Acuérdense, reglas trigonométricas. Sería lo inverso del seno. ¿Bien? Ay, casi no lo escuché. Sí, sí. Si se separa un poquito el micrófono de la boca, porque se le escucha muy fuerte. Coseno. No, ok. Bien, para que se les haga más fácil el ejercicio, sáquenme 1.33, seno de 50, ¿cuánto es? 1.33, seno de 50. Vamos, jóvenes. Profe, a mí me dio a 1.018. 1.018. ¿Por qué le dio 1.018? A mí también me dio eso. Profe. Ouch. Me ha ido. Bien. Espérenme. Pusieron paréntesis. Paréntesis, sí. 1.33. ¿Será que mi calculadora ya está mala? Seno de 50. Excelente. Le sale a 1.01883 y un montón de números. Ok, entonces vamos a poner lo que es 1.01883. Esto va a ser igual, 1 entre el seno del ángulo va a ser seno del ángulo. Bien, como yo quiero encontrar, jóvenes, el ángulo 2, necesito despejar el seno. Entonces, como aquí está multiplicando, pasaría al otro lado a Dividir. A dividir. Entonces me quedaría 1.011883 entre 2, entre el ángulo de 2. El seno del ángulo, como es inverso, jóvenes, utilizamos
seno del ángulo inverso. Y como esto está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda que el ángulo de 2 va a ser igual al seno inverso por la multiplicación de 1.01883 y eso me da un total de ¿cuánto? ¿Saben cómo sacar el seno inverso en la calculadora, verdad? ¿O no? Aprieten Shift. Shift y aprieten el seno o sin, como le sale en la calculadora. ¿Le salió el inverso? ¿No? ¿Tuvieron problemas con eso? Bien, van a poner, jóvenes, lo que es Shift. Aprietan la tecla que dice sin. Abren paréntesis y ponen el dato 1.01883 y cierran paréntesis. Igual. Ahí me sale NaN. NaN. Eso me sale. Qué raro. Qué raro. A mí me sale error, me sale. ¿Pero por qué les sale error? No les tiene que salir error. A mí igual, profe, me sale más error, algo así. Ok, vamos a ver. No les puede salir error, a mí me sale 84.78. ¿Será que es la calculadora de nosotras? Vamos a ver, Ashley se salió. Bien. Es que yo tengo una calculadora en la computadora, pero no me sirve como calculadora científica. Y en la mía me sale 84.78 grados. Ah, ya sé, jóvenes, ¿por qué no les da? Póngale Shift y donde se cambia la función de la calculadora, pasen las radianes. ¿Les dio? Nada, les dio. Ok. Vuelvan a apretar Shift. Sin. Le sale, ¿verdad que le sale esto? Sin inverso. Algo así le sale. ¿Sí? Ahí me sale Asin. Así. A mí sí me sale así, profe, como usted lo puso. Ok. Bien, A mí es también me que, sale. ok, ¿qué calculadora es la suya, Diana?
La mía es esta, el teléfono científica. Usted me dijo que la descargara. Sí, que la descargue. Bueno, por eso le da esa función. Ok. Ponga 1.01883. Tiene que darle, jóvenes. No entiendo por qué no le da. A mí me dice error todavía. ¿Por qué le A mí sale igual error? me sale más error. Más error. Ok. Y a mí ni digamos. Pero no entiendo por qué les tiene que salir error. Seno inverso es... No sé cómo más explicarles para que les dé. No entiendo por qué no les da. Ok, jóvenes, entonces hagamos una cosa. Puede ser de que como es en el seno inverso, tienen que ser menores que 1. Entonces, vamos a quitarle un 3 a este, no importa, no cambia nada prácticamente. Y volvamos a hacer la multiplicación. 1.3 por el seno de 50. A ver a cómo les da. A mí me sale 0.9958. ¿A cuánto le sale, Diana? 0.9958. Ok, ahí sí creo que nos va a dar, jóvenes. Ahora bien, uy, qué feo dice C8. Ahora sí, pongan shift seno inverso de 0.9958. Salió 84. A mí me salió 84.7469. Ok, entonces eso es 1.9958. Entonces es que cuando es seno inverso tiene que ser menor que 1. Entonces eso queda 84 puntos. 88 me habían dicho, ¿verdad? 84.7469. 74. Excelente. Entonces ya encontramos el ángulo número 2. Bien. Ok, vamos a hacer otro ejemplo para que les quede un poquito más claro. Copien ese, termínenlo de copiar y vamos a resolver otro ejercicio. Sí, porque casi no lo entendí.
¿Terminaron de copiar, jóvenes? Miss, ahí es relación o ¿A dónde? ahí donde dice índice de relación. Refracción, lo siento, como iba escribiendo rápido. Ok. Yo soy Aquí es refracción, jóvenes. Y ahí donde dice INI dice índice, ¿verdad? Correcto. Lo siento. Ok, jóvenes, lo primero que para que nosotros podamos determinar este ejercicio es el mismo que el anterior, pero se lo voy a enseñar de un método mucho más fácil. Estos son los datos. Lo primero que nosotros tenemos que es analizar los datos. Nos dice que un rayo de luz se propaga en un vidrio de índice de refracción 1.52. ¿Qué nos está dando ese índice de refracción? Nos está dando un índice de refracción N1 de 1.52. Bien, y llega a una superficie de separación vidrio y agua. El índice de refracción del agua, o sea, un N2, es de 1.33. Con un ángulo de incidencia, o sea que me está dando el ángulo 1, que es de 30 grados. De 30 grados. Dibuje los rayos del índice o del rayo incidente y refractado y señala los ángulos correspondientes. En este caso, si yo tengo N1, N2 y tengo ángulo 1, ¿cuál es el que voy a encontrar? Voy a encontrar el ángulo 2, que va a ser el índice refractado. En este caso, primero tenemos que hacer nuestro esquema para saber cómo va la interpretación de la fórmula. Si ustedes se fijan, ¿cuál es el rayo que incide en el agua? Pues en este caso, el rayo que está incidiendo en el agua es el índice de refracción N1. Entonces, entra rayo del índice de
aquí entre el rayo incidente, aquí solo le voy a poner RI, jóvenes, que ustedes ya van a saber qué es el rayo incidente, y tenemos el material que es N1, que es del vidrio 1.52. Me está diciendo que quiere saber el ángulo de rayo incidente que va a ser refractado en el agua. Entonces, a partir de eso, entra un segundo rayo en la superficie del agua y este va a ser el rayo refractado. Pero yo deseo saber su ángulo. Mientras que el ángulo incidente, nosotros ya conocemos su ángulo, que es de 30 grados. Bien, a partir de eso, nosotros tenemos un medio que se está disolviendo, el rayo refractado, que es en el agua. Y me dice que es N2, va a ser igual a 1.33. Bien, ya tenemos el esquema. Tenemos la superficie del vidrio. Y abajo tenemos el material o el agua donde se disuelve ese rayo refractado. A partir de la ecuación de Snell, jóvenes, nosotros utilizamos la ecuación 1 seno del ángulo de 1 va a ser igual a N2 seno del ángulo de 2. En este caso, como ya me da N1 y N2, no es necesario buscar el ángulo complementario. Entonces ponemos 1.52 por la multiplicación de seno del ángulo de 1, que nosotros ya sabemos que son 30 grados. Esto va a ser igual a 1.33 seno del ángulo de 2. Bien, como yo quiero encontrar el ángulo de 2, jóvenes, ¿cómo haríamos en esta ocasión? Si acá está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Pero si yo lo quiero dejar solo, entonces voy a pasar a dividir 1.33 por el seno. Entonces nos queda de la siguiente manera. El ángulo de 2 va a ser igual a 1.52, porque ya lo pasamos a dividir, seno del ángulo de 30 entre el seno que pasa a dividir de 1.33. Esto me da un total de ¿cuánto? Ahí me dio 32.74. Excelente, muy bien. Sale a 32.74. Entonces, ¿cuál es el ángulo del índice refractado o del rayo refractado dentro del agua? Es de 32.74. ¿Preguntas con respecto al ejercicio? Lo único que yo no entendí fue el dibujito que hizo ahí, Miss. Ok, este dibujito ya lo habíamos aplicado anteriormente con los temas. Acuérdese que el rayo de incidencia siempre va a ser el rayo que va a entrar en la superficie. En este caso me está diciendo que se propaga un material de vidrio. ¿Quién es el índice de refracción en este caso o de incidencia? Es el vidrio. Cuando el rayo de luz incide en el vidrio, este vidrio se sumerge a lo que es la superficie del agua. ¿Quién es el rayo quién es el rayo incidente? En este caso, el rayo incidente de que ese rayo se refleje en la superficie del agua es el material del vidrio. ¿Bien? Entonces me está diciendo que el rayo del índice de incidencia tiene un ángulo de 30. Entonces yo
hago el rayo incidente que tiene 30 grados y que eso me está diciendo que va a ser el primer material con el cual se está propagando esa luz en la superficie del agua. Bien, lo dibujo, tengo y me dice que el índice de refracción o el índice de refracción del vidrio es 1.52, solo lo reflejo en el plano cartesiano. Ahora bien, si yo sé que el índice refractado va a ser en la superficie donde se encuentre el agua, entonces yo desconozco en este momento el ángulo con el cual pasa el índice o pasa el rayo refractado. Entonces, es lo que yo deseo averiguar. El índice refractado, en este caso, yo lo desconozco a partir de lo que es el ángulo. ¿Con qué ángulo va refractándose ese rayo a la superficie del agua? Entonces, nos da el ejercicio que tiene un índice de refracción de 1.33, pero es el índice de refracción del agua. ¿Qué deseo saber yo? Deseo saber cuál es ese rayo refractado y qué ángulo tiene. Entonces, por eso sacamos el ángulo 2. Bien, ¿preguntas? Vamos, preguntas. Ok, vamos a hacer un tercero. Espérenme, no lo borré. Bien. Ok, jóvenes. Tercer ejemplo.
Jóvenes, averíguenme cuál es el índice de refracción del diamante, por favor. Lo tienen en su cuaderno, la tablita. El diamante es 2.417. 417. Bueno, 2.417. Así, jóvenes, 2.417. Sí, profe. Excelente, bien. Ok, jóvenes, lo primero que nosotros tenemos que hacer es sacar los datos. Una vez que nosotros tenemos los datos, interpretamos el ejercicio. Bien, nos dice, un rayo de luz se propaga por el aire con un índice de refracción igual a 1. Entonces nos está dando el primer índice de refracción, que va a ser 1. Incide sobre un medio de índice de refracción, o sea, nos está dando un índice de refracción 2, de 2 puntos, en este caso lo vamos a poner de 2.42, porque el 7 redondea al 1. 42. Bien. Nos está dando un ángulo de 90 grados. Y esos son los datos que nos da. Entonces nos dice la suma de los ángulos de incidencia y refractado, o sea, el ángulo 1 más el ángulo 2 va a ser igual a ese ángulo de 90 grados. Bien,
¿Por qué? ¿Por qué acabo de poner esto? Porque nos está diciendo en el enunciado la suma de los ángulos de incidencia y sabemos que el ángulo 1 es el ángulo de incidencia más la suma del ángulo 2, que el ángulo 2 es el ángulo refractado. Y que esto va a ser igual a 90. Bien, yo deseo conocer, o me está diciendo que deseo conocer el ángulo de incidencia y el refractado. Entonces, quiero conocer primero el ángulo 2. Como estos jóvenes se está sumando, pasaría al otro lado ¿a qué pasaría al otro lado? A restar. Entonces, me queda que el ángulo de 90 menos el ángulo 1. Bien. Nos dice calcule el valor de estos ángulos, tanto como incidencia y el refractado. Para eso tenemos nosotros la ecuación de Snell o la ley de Snell, que el seno de 1 o el ángulo de incidencia de 1 va a ser igual al seno, a la multiplicación del seno del ángulo de 1. Esto va a ser igual al índice 2 por el seno del ángulo de 2. Bien, a partir de eso, jóvenes, como ya tenemos nosotros la ecuación para encontrar el ángulo de 2, solo lo sustituimos en la ecuación de Snell. Entonces nos queda 1 seno, o sea, el índice de refracción de seno 1. Esto va a ser igual a N2 por el seno del ángulo, pero como yo ya tengo la fórmula del seno del ángulo, sustituyo en la ecuación y pongo 90 grados menos 1. Esto va a ser igual a la interpretación que sabemos que el índice de refracción de 1 es 1 seno del ángulo, que empezamos a desconocerlo todavía, y tenemos el índice de refracción de N2, que sabemos que es 2.42 por el seno del ángulo de 90. 90 grados menos el ángulo de 1. Bien, a partir de eso, jóvenes, sabemos que lo inverso de seno va a ser coseno. Entonces, en esta ocasión vamos a encontrar que 1 seno del ángulo de 1 va a ser igual a 2.42 coseno del ángulo de 1, porque seno del ángulo de 90 me hace coseno del ángulo de 1. Y empezamos a buscar lo siguiente. Como nosotros tenemos el índice de refracción de 1.42 y 1 entre seno del ángulo de 1 me hace seno del ángulo de 1. Entonces, el coseno en esta ocasión, como está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Entonces me queda seno del ángulo de 1 entre el coseno del ángulo de 1. Esto va a ser igual a 2.42. Bien, a partir de esto, jóvenes, como sabemos que seno del ángulo de 1 y coseno del ángulo de 1 me va a dar la tangente inversa. Entonces, la tangente inversa del ángulo de 1 va a ser igual a 2.42. Esto va a ser igual a ¿cuánto, jóvenes?
Tangente inverso de 2.42. Siempre el mismo método. Shift, tangente, ahí le sale TAN. Shift, TAN, 2.42. 67.54. Así no lo escuché. ¿Alguien más? 67.548. Uy, un montón de números. 67. 67.54. 54. ¿A todas les salió así, jóvenes? ¿Lograron hacerlo? ¿Les salió así a todas? A mí no. Es que mi A mí me calculadora, salió 1.17, a mí 89. me salió 6.8. ¿Por qué les salió a todas diferente? Shift, tangente, jóvenes, paréntesis, 2.42. Cierran paréntesis. Igual que Nicole. Me sigue saliendo 6.8, Sí. maestra. Sí, le salió igual. A mí Sí, no, a mí me salió Diana. 1.17. ¿Por qué le sale a 1.17? Es lo que no entiendo. Yo hago eso, le doy shift, tan, paréntesis, 2.42, cierro paréntesis igual, eso me sale. ¿Será la calculadora que descargó? Y a mí me da 6. Yo tengo de esta, miren. Porque a mí el No, ángulo... porque todos los demás que le he dicho me han salido bien. Le han salido bien, qué raro. La verdad, no, porque a mí me da 67.54. Tiene que darles a 67.54, jóvenes. No entiendo por qué les da 1 punto. Ok, pónganlo en del. Cambien la gradación de su calculadora y pónganla en DEG. En esta pónganla. No la dejen en radianes, pónganla en DEG o G creo que es o D. Esa que descargué está en DG. DG. Y a usted le sale a ese. Y si la pasa a radianes. Así lo hice igual y también lo hice sin radianes y con radianes. Y también le sale lo mismo. Dígame, Stephanie. Profe, ¿cómo pongo eso yo? Ay, acuérdenme, joven. Creo que tienen una tecla que dice mode. Aprieten esa tecla donde dice mode y ahí le cambia. Ok, tengo shift, tangente. Vamos a ver por qué no me da tangente. Ya lo puse. Ay, ya me dio 67.54. A saber qué apreté, pero ya me dio. Ah, es que si usted se fija, Diana, en la calculadora del celular, no le toma el shift, solo le toma la tangente de un solo. Ahorita descargué la calculadora. Yo como vas a ver, Miss. Voy a probar otra vez a ver si se... Ve. Sí. 67.54 me salió. Está bueno. ¿Le salió Diana ahora? Apriete Shift
y le pone tan, paréntesis. Sí, ya me salió, sí, Ahora ya. sí le salió. Entonces a lo mejor es que no apretaba el shift. No, sí, siempre lo he apretado, Miss. O sea, no sé qué le pasó. Ok, jóvenes. Bien. Stephanie, ¿cómo vamos? No me da esto a mí. 6.8 me volvió a salir. Ok, siempre lo tiene en DG. Sí. Ok, Stephanie, apriete Shift, Ujú. tangente, o sea, TAN, Sí, ya. paréntesis, 2.42. 2.42 y cierra paréntesis. Mire, yo lo hago y me vuelve a salir 6.8. No entiendo por qué le sale 6.8. Nunca me sale esto. Esas cosas Sí, me siempre se lo redondea la calculadora. En este caso no importa, porque si se estuviera en DEL o en radianes siempre le sale lo mismo. Entonces, por lo general tiene que salir Stephanie. Ok, jóvenes, entonces si ustedes se fijan, ya encontramos el ángulo 1. Ahora vamos a encontrar el ángulo 2. Utilizando la ecuación del ángulo 2, va a ser igual a 90 menos el ángulo 1. Y como ya conocemos el ángulo 1, que es 67.54, 54 me dijeron, sí, ¿verdad? Grados. Esto va a ser un ángulo 2. ¿De cuánto es el ángulo 2? 90 menos 67.54. 22.36. 46 le dio. ¿Sí? 36 me dio a mí. Míreme, yo veo que usted y yo tenemos un problema, entonces yo ahorita mismo lo vamos a arreglar, ¿verdad? Porque, o sea, no podemos estar así. No podemos estar así. O soy yo No o es podemos. usted, cualquiera de las Sí, dos. aquí en este caso soy yo, ¿verdad? Vamos a ver, no, vos de su celular, el suyo que está mal. Ve. Ok, jóvenes, vuelven a restar 90 menos 67.54, sí, tiene que dar 22.46. Sí, a mí me da 22.46, profe. Excelente, entonces este es el ángulo número 2. Encontramos el ángulo 1 y el ángulo 2, y es todo el ejercicio. Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Ninguna? Callan hoy y callan para siempre. Si no preguntan. Ok, jóvenes, copien el ejercicio y nos veríamos a las 12 para que vayan al baño, tomen agua, se tomen un fresquito o una tortilla con queso, lo que sea. Y nos vemos a las 12 en biología. Ya prácticamente ya vamos a terminar el parcial, así que hay que ponernos pilas. Por mientras, a mí me da tiempo para subirles la tarea y la diapositiva a la plataforma. ¿Verdad que Katie no se conectó? Qué extraño. Sí, Katie no se conectó. Profe, si ya lo terminamos de copiar, nos podemos salir. No, no quiero que se salga todavía. Son mentiras, María. Ok, chicas. Si ya terminaron de copiar, entonces ya se pueden salir y nos vemos a las 12. Ok, profe. Nos vemos. Bye. Bye, nos vemos. Listo, Miss. Listo, pues. Nos vemos a las 12. Chao.